pues tengo el honor de poder ser el coordinador. Y como ponente, un gran amigo y una persona que también hace parte del comité, me refiero al doctor Cristian Camilo Figueroa Millán, quien es internista y nefrólogo, pues que se encarga de temas de nefroprotección. Y además es CEO de una startup que se llama Criterio Médico, en el cual pues trabaja contenido digital para pacientes y para personas en formación en áreas de la salud. Sé que este tema llama mucho la atención en el sentido de que afecta a todas las áreas de la medicina y a todas, por qué no decir, a todas las profesiones. Nadie es ajeno de cómo las nuevas tecnologías están impactando la forma en que comúnmente hacemos las cosas. Y se dice abiertamente que el que no adopta estas tecnologías, el que no adopta la inteligencia artificial, no es que esté destinado a desaparecer, sino va a ser reemplazado por aquellas personas que sí dominan el tema y que sí están aprendiendo a incursionar en esta temática de innovación. Y puntualmente nuestros pacientes ya lo están haciendo. No es raro de pronto que uno esté en consulta y se nos llegue un paciente diciendo, doctor, de estos síntomas o me tomé estos exámenes, los puse en la inteligencia artificial, en ChatGPT, en Gemini, cualquiera, y me dijo que tengo este diagnóstico. Y a veces ya, desde el punto de vista de competencia, a veces la inteligencia artificial es el que le da el primer concepto a un paciente y uno es el que debe de pronto también tener esa, digamos, como esa cordura y esa capacidad de darle manejo a la situación y no regañar al paciente, porque es apenas natural de que todo se está moviendo. Entonces, Cristian nos va a ilustrar a través de esta conferencia cómo los pacientes ya están incursionando en el tema digital y cómo esto está afectando la dinámica de nuestras consultas. Entonces, Cristian, bienvenido y este espacio ya está. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Marco, por la introducción. Gracias al comité de TICS por la invitación y a cada uno de los que está conectados en este momento. Quisiera, antes de comenzar, lanzar una pregunta. ¿Quién de los que ahorita está en línea hoy no ha utilizado un dispositivo electrónico con intención comunicativa? Llámese un iPhone o cualquier dispositivo electrónico tipo tablet, PC. Si es así, por favor, levante la mano. Creo que no hay ninguna mano levantada y si las hay son muy pocas. Esto precisamente nos habla de la importancia que tiene en nuestros días el mundo digital. A mí me gusta verlo de esta manera. Vivimos en un mundo anfibio, en un mundo híbrido en el que solo ocasionalmente habitamos la presencialidad. Y de esto he venido a hablarles el día de hoy, de innovación y tecnología en el manejo de las enfermedades crónicas. ¿Cómo podemos conectar esa innovación y esa tecnología con lo que hacemos todos los días? Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Simplemente porque en el mundo somos muchas personas. Y aunque esto parece un argumento inconexo, pues no lo es. Resulta que cada una de las personas que habitamos este planeta tenemos unas necesidades en salud particulares que deben ser atendidas. Y el recurso en salud es limitado. Según datos del Banco Mundial, en el mundo somos 1.7 médicos por cada 1000 personas. Un recurso que además de limitado, hace muy poco estuvo presionado por una pandemia que lo puso a prueba y que muchas veces nos vimos superados. Pero si bien no estamos en una pandemia tan florida como el COVID-19, hace mucho tiempo podríamos decir que vivimos una pandemia un poco más silente, el de las enfermedades crónicas. Estas enfermedades se han ubicado históricamente entre las primeras causas de mortalidad. Entre las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la diabetes y el cáncer representan el 71% de las muertes mundiales. Esto se traduce en 41 millones de muertes por año. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar nuestro chip, tratar de ver la gestión clínica de otra manera. Y sí que lo estamos haciendo. Hemos pasado de ver la enfermedad como entidades aisladas, con fisiopatologías específicas, y sumarle a los pacientes entonces esas enfermedades,
a tener un enfoque un poco más sindromático en el que se comparta una fisiopatología común a diferentes enfermedades, y un ejemplo de esto es el enfoque del síndrome cardio-renometabólico, donde partimos no solamente de ese espectro fisiopatológico común, sino de un espectro de lo que le puede pasar al paciente. Y entonces tenemos un paciente completamente sano en el que seguramente esa intervención irá encaminada a tratar de que mantenga sus hábitos saludables, pero a medida que avanzamos al otro extremo de este síndrome, encontramos enfermedades cardiovasculares establecidas con muy alto riesgo cardiovascular. Y en cada uno de estos escalones o de estos estadios vemos que hay un perfil de riesgo que condiciona la intervención que hacemos con nuestros pacientes. Esto toma sentido cuando entendemos que las enfermedades crónicas parten de factores de riesgo que tienen que ver mucho con hábitos, como la inactividad física, el abuso de alcohol, el tabaco y la dieta saludable. Por ende, tienen un carácter prevenible, pero eso depende de la promoción y prevención que hagamos en nuestros pacientes. ¿Qué tanto hacemos promoción y prevención? Simplemente es una pregunta que dejaré a manera de reflexión. Es difícil hacer promoción y prevención en una consulta tan limitada como la que muchas veces nos vemos enfrentados con nuestros pacientes, 20 minutos, máximo 30 minutos, en los que tenemos que abordar temas complejos. Pero, contrario a lo que pensaríamos nosotros, esa intervención que hacemos en el consultorio posiblemente se quede corta si nosotros queremos impactar esta epidemiología de las enfermedades crónicas. Los principales determinantes de resultados adversos en salud, principalmente mortalidad temprana, responden a patrones conductuales en un 40%, a circunstancias sociales en un 15% e incluso a exposiciones ambientales en un 5%. Es decir, 60% de esa mortalidad temprana se da por determinantes que no impactamos en nuestro consultorio. Es decir, que si nosotros queremos mejorar esos resultados en salud en nuestros pacientes, tenemos que salir de las puertas y de las paredes de nuestro consultorio. Y debemos entonces hacer una transición desde una medicina basada en consultas poco frecuentes y con poca información y seguramente reactivas a una enfermedad, a modelos de enfermedades crónicas en el que se involucre la innovación y la tecnología. Modelos en que cada uno de sus actores tenga roles activos en la dinámica de la gestión clínica. Miren este ejemplo que me pareció bastante interesante. Este paciente con cualquier enfermedad crónica debe ser el principal actor para generar un automonitoreo a través de tecnologías de salud digital de manera continua, y todos esos datos serán analizados para evaluar cuál es la tendencia de esas variables fisiológicas que el paciente está midiéndose. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Necesita intervención? ¿Necesita reajustes? Y toda esta analítica de datos debe llegar a una unidad práctica integrada que consolidará toda esta información de patrones conductuales como ejercicio, dieta, información de apps de salud, educación y en general de toda la información que el paciente nos puede aportar. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren que este consolidado de información va a estar disponible para este médico que puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Llámese un médico de promoción y prevención o cualquier especialista que atienda al paciente. Y esto es muy importante porque seguramente el doctor o el médico va a tener ese contexto del paciente que, si no fuera por este monitoreo, sería invisible a la luz de este médico. Y esto llevará a tratamientos adecuados a ese contexto que también se retroalimentarán a esa unidad práctica integrada. Y que además esa información se compartirá al soporte social o a la red de apoyo del paciente para que nos ayude a cumplir esas metas que hemos fijado con nuestro paciente en cuestión. Entonces, si ustedes ven, no solo es la tecnología de la innovación, sino que hay un principio de retroalimentación entre todos los actores de este nuevo modelo que les propongo.
La información definitivamente es poder y en la medida que tengamos más información de nuestros pacientes, esa medicina va a ser más precisa y más adaptada y centrada en las necesidades particulares de nuestro paciente. Ahora, los dispositivos electrónicos, ¿conectan o desconectan? Eso yo no lo sé a ciencia cierta, pero para mí sí representan una oportunidad o un puente entre esas necesidades de autogestión que tienen nuestros pacientes y nosotros como personal de salud. Es una oportunidad para generar alfabetización en salud. Se calcula que 2.500 millones de personas en el mundo poseen un teléfono móvil. Definitivamente la tecnología, la conectividad se convierte en un potencializador de nuestro actuar como médicos. Y debemos entonces pasar de una medicina presencial y tener otras alternativas, otras herramientas complementarias basadas en tecnologías de la información y la comunicación. El ecosistema de salud es demasiado amplio y necesitaríamos muchísimos webinars para hablar de todo esto: Internet de las cosas, robótica, procesamiento del lenguaje natural, sensores, redes y tecnologías de última generación. Me ceñiré solamente en esta presentación a hablar de aquellas herramientas innovadoras y tecnologías de salud digital en las que el paciente tenga un rol activo, por lo cual ese es el enfoque de esta charla. Y entonces habrán dominios de esta salud digital que vamos a tratar en esta charla, y es telesalud y telemedicina, que utilizan herramientas audiovisuales para poder hacer esa interacción o tener esa interacción con el paciente. Y vamos a hablar sobre mHealth o salud móvil, que tiene unos pilares científicos que vamos a abordar más adelante. No me referiré en esta charla a eHealth o salud electrónica, porque tiene que ver más con la digitalización de la historia clínica y de plataformas de gestión hospitalaria, que no es el foco de esta presentación. Ahora bien, todos estos dominios se enmarcan en un concepto mucho más amplio que se llama salud digital y que está apoyado claramente en inteligencia artificial y en Big Data. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales o científicos de la medicina móvil? Pues por un lado debemos tener sensores que permitan un monitoreo continuo de variables fisiológicas en el paciente y que además tengan la capacidad de generar redes de transmisión de datos, como estas redes en área corporal o redes en áreas personales que permiten esa conectividad. Por otro lado, debemos tener un sistema de cómputo y de conectividad a Internet, como por ejemplo la inteligencia artificial, informaciones basadas en la nube o Big Data. Y por otro lado, los sistemas de comunicación con las redes de última generación como 5G, todos articulados. ¿Para qué? Para generar ese monitoreo que veíamos en ese modelo en el que la tecnología tiene un rol fundamental. Esto es mHealth. A veces pensamos que mHealth o salud móvil es solamente aplicaciones en un dispositivo electrónico. No, mHealth va mucho más allá que de todo esto. Ahora, ¿sirve para todos? Seguramente no. Tiene un potencial muy grande, pero donde más se ha estudiado es en apoyo diagnóstico, en mejora de resultados, en particular de esos patrones conductuales muy importantes en escenarios, por ejemplo, como síndromes metabólicos, obesidad, terapias digitales independientes basadas sobre todo en terapia cognitivo-conductual y en alfabetización en salud. Con respecto al escenario de diagnóstico, entonces, nos guste o no, el autotriaje o el autodiagnóstico son las plataformas con las que los usuarios o los pacientes más tienen contacto. Se calcula que 50 millones de personas en el mundo han estado en algún momento en contacto con alguna de estas plataformas buscando orientación frente a sus síntomas. Esta es una de ellas, es un recurso digital, drug.com, en el que tiene un algoritmo que a través se alimenta pues de unas preguntas muy fáciles. El paciente ingresa unos síntomas en un lenguaje poco técnico, le pregunta la edad y adicional a eso le pregunta el área geográfica y así genera
un listado de posibles diagnósticos en el paciente y los clasifica como urgentes o comunes para que el paciente tenga una orientación. Ahora bien, ¿esto funciona o no funciona? Este estudio de auditoría me pareció bastante interesante. Evaluaron 23 symptom checkers, como esta plataforma que acabamos de ver, y la pusieron a prueba, todas estas plataformas, con algunos datos de casos clínicos representativos de enfermedades previamente clasificadas. Me explico. Un caso clínico de embolia pulmonar, de infarto, y estaba clasificado como una condición emergente. Por otro lado, otro caso clínico de una titis estaba clasificado como una condición que podría no ser urgente, y por otro lado, rinofaringitis como una condición que podría recomendarse el autocuidado. Ellos evaluaban entonces esa exactitud o precisión en el diagnóstico de estas herramientas, evaluando si la plataforma enlistaba como primera opción el diagnóstico del caso representativo. Cuando ese fue el criterio para valorar su exactitud, solamente alcanzaron una exactitud diagnóstica del 34%. Y cuando se fue más flexible y consideraron que podría ser válido que el diagnóstico estuviese dentro de los primeros 20 diagnósticos que sugería la plataforma, esa exactitud o sensibilidad solamente alcanzó el 58%. En cualquiera de los casos, gracias a Dios, estas plataformas son conservadoras y tienen un mejor rendimiento en los escenarios de diagnósticos emergentes o graves, y menos en los escenarios de autocuidado, en esos diagnósticos, por ejemplo, como la rinofaringitis o el resfriado común que les mencionaba. Obviamente, esto lleva a que pueda haber una sobredemanda de los servicios de salud y una presión de estas consultas que podrían ser innecesarias. Es decir, que no es la panacea. Cada vez más nuestros dispositivos electrónicos, y me refiero a los smartphones, tienen cámaras con mejor resolución, y nosotros siempre pues estamos volviéndonos más expertos en tomar o retratar lo que hacemos día a día y tomarnos selfies. Ahora imagínense tomarle una selfie al ojo. Eso que parece descabellado es posible con este dispositivo llamado Remedios Fundus Phone, que se acopla a un smartphone o a un dispositivo electrónico que puede tomar esas fotos del fondo de ojo. Este estudio además evalúa entonces cuál es el rendimiento de un software basado en inteligencia artificial llamado ART, y que intentaba discriminar o estaba entrenado en discriminar retinopatía diabética y retinopatía diabética con un potencial de pérdida de la visión. ¿Y qué encontraron? Encontraron que cuando se comparaba al software con una valoración por el oftalmólogo, el índice de correlación fue bastante bueno, y además las sensibilidades y las especificidades fueron muy parecidas en ambos escenarios, tanto de retinopatía diabética como de aquella asociada a un riesgo de perder la visión. Entonces se convierte esto en una estrategia que potencialmente nos puede servir para hacer tamizaje masivo en el escenario de la diabetes y el diagnóstico de retinopatía diabética. En este mismo sentido, entonces, vemos cómo en el apoyo diagnóstico también se han evaluado estrategias mediante aplicaciones para el diagnóstico o monitoreo de lesiones o lunares pigmentados o melanocíticos a través del análisis de imágenes fractales. Esta aplicación, que se llama Skin Vision, precisamente se evaluó y se controló su efectividad con una valoración por dermatólogos, una valoración clínica basada en dermatoscopía. En 2 segundos, acá tengo una reseña, voy a mirar a ver si se las puedo mostrar. Esta es la reseña de la aplicación, para que ustedes vean cómo de manera sencilla el paciente puede tomar las fotos para hacer su autodiagnóstico.
Y así solo en 30 segundos, entonces, a través de esta aplicación, podemos evaluar si el lunar que el paciente está evaluando de manera como autodiagnóstico es susceptible de estudios adicionales o tiene un riesgo de ser melanoma. ¿Qué encontraron? Encontraron que la exactitud de este algoritmo, de esta aplicación, era desafortunadamente pues inferior al de los dermatólogos por un estudio o una evaluación clínica y dermatoscópica, teniendo como gol estándar los resultados de la histopatología. Si bien podríamos decir que es inferior a esa exactitud clínica del dermatólogo, en escenarios donde esta especialidad de pronto no sea tan fácil para acceder, podría considerarse como una herramienta de preevaluación. Estos simplemente eran dos escenarios como abrebocas de los potenciales que puede tener la mGel, pero hay escenarios con mayor evidencia. Uno de ellos es la diabetes. La diabetes hoy en día y el tratamiento específicamente de esta patología tiene como pilares la innovación y la tecnología. Y si ustedes ven, se parece mucho a esos conceptos o a esos pilares precisamente que hablábamos de mGel. Se basa entonces en un sensor que permite controlar la glucosa de manera continua a nivel intersticial y a través de una red que puede ser una BAM, como mencionábamos previamente, alimenta una bomba de insulina que posee un algoritmo y que interpreta esa información que le está aportando el sensor y calcula la dosis exacta que debe ser administrada al paciente. Esto es lo que se conoce como un sistema automatizado de administración de insulina. Son dos tipos, este que tiene una conexión a través de un catéter y este que es totalmente inalámbrico, pero que cumple los mismos principios. Un análisis continuo de glucosa, una bomba, y en este caso no hay un reservorio externo, sino que la aplicación de mando o el PDM, el Panel Diabetes Management, es una aplicación que está en el dispositivo que calcula la dosis exacta de la insulina y esa es la que se va a aplicar a través de la bomba. Todos estos dispositivos alimentan información en la nube para ser posteriormente analizada y también para tener un backup en otro dispositivo que puede ser de un cuidador o de un familiar. Vamos a aterrizar esta tecnología entonces en un escenario un poco más real. Les presento el caso, perdónenme, me devuelvo, el caso de Emily. Ella vive en el Alto Baudó, tiene 22 años, ha sido diagnosticada con diabetes tipo 1 desde los 17 años, actualmente es auxiliar de cocina en un hotel en el Alto Baudó y está manejada con esquemas intensivos de insulina, esquema basal bolo. La paciente tiene turnos nocturnos en su trabajo, le tiene pavor a las hipoglicemias porque ya las ha presentado, incluso hipoglicemias graves, y por eso consume algunos refrigerios nocturnos sin aplicación de insulina. Esto ha llevado, además de otras fallas en su adherencia de su automonitoreo y de la aplicación de las insulinas, a que tenga muy mal control metabólico y que esa hemoglobina glicosilada haya oscilado entre 9 y 13.2. Un pésimo control metabólico. Su médico de cabecera incluso en algún momento intentó prescribirle un sensor o estas tecnologías que estábamos mencionando, sin embargo su EPS le dijo que no se le podía suministrar estas tecnologías, este sensor, debido a que uno de los requisitos para acceder a la tecnología en diabetes es tener buena adherencia en el automonitoreo y en la administración del tratamiento. Entonces, con tan buena suerte que pudo ingresar a un estudio que precisamente estaba evaluando en su región un sistema automatizado de insulina, en la cual se le suministró un sensor y una bomba de insulina. Y miremos cómo cambia el control metabólico de Emily. 2 semanas posterior a la colocación del sensor, por protocolo solamente se automatizaba la aplicación de insulina a los 6 meses. Es decir, que inicialmente solo era el sensor que daba alertas, recordatorios y la bomba nos calculaba
la dosis de insulina que debería ser aplicada de manera manual. Pero solo con la colocación del sensor, el control metabólico expresado en hemoglobina glicosilada de Emily mejoró a las 2 semanas y a los 6 meses ya la hemoglobina estaba en 6%. Desde los 6 meses se automatizó todo el sistema para administración automática de esa insulina y Emily aprendió a confiar en este sistema y se disminuyó ostensiblemente la carga de su enfermedad. Y esto sería la representación del control metabólico en un día del sensor de glucosa intersticial de Emily. Vemos cómo la gran mayoría del tiempo está en un tiempo en rango y aquí encontramos esos bolos o esas dosis correctivas automáticas de ese sistema de insulinas. Y miren lo que es más interesante, ese bolo que es nocturno seguramente se corresponde con ese refrigerio que Emily normalmente consume, y esto es lo que se conoce entonces como una medicina centrada en el paciente. Vemos cómo la tecnología, el mGel, ayuda a disminuir la carga de la enfermedad en nuestros pacientes. Y esto no solamente es aplicable a diabetes tipo 1 con esquemas intensivos de insulina, también en diabetes tipo 2 con insulina solamente basal, cuando se compara el monitoreo continuo de glucosa con un control glucométrico y se tiene como referencia la hemoglobina glicosilada, en este caso a los 8 meses, vemos cómo existe una diferencia a favor de la intervención con el monitoreo de glucosa de menos 0.4%, pasando esa hemoglobina glicosilada de 9.1 a 8%. Es decir, que sirve en los escenarios de esquemas de insulina que no sean intensivos. Pero no necesariamente debo tener un sistema automatizado de insulinas para evitar ese control glucométrico a través de glucometrías. Este dispositivo o Freestyle Libre nos permite que a través de un sensor monitorizar esa glucosa intersticial también con una aplicación en un dispositivo móvil, y esto hace que el paciente no tenga que recurrir a esas glucometrías. Yo creo que cada uno de los que está aquí conectados ha tenido un caso de un paciente con diabetes que le ha dicho lo engorroso y lo difícil que es estarse pinchando sus dedos todos los días. Bueno, esto es una alternativa y voy a darle voz a un paciente en esta reseña para que nos comenten cómo funciona. Yo trabajo como diseñadora de interiores y amo darle vida a los hogares de mis clientes, pero no era fácil medir mi glucosa cerca de ellos por los pinchazos en los dedos. Usar el sistema Freestyle Libre 2 hace las cosas mucho más fáciles porque ahora tengo las lecturas de mi glucosa directamente en mi celular con actualización cada minuto. Aplicar un nuevo sensor es muy fácil. Aquí puedes ver cómo lo hace Sara. Selecciona un lugar en la parte posterior de tu brazo. Después deberás lavarlo o dejarlo secar al aire libre. El kit del sensor viene con dos partes, el aplicador del sensor y el envase del sensor. También contiene el inserto del sensor. Destapa completamente el envase del sensor y desenrosca la tapa del aplicador del sensor. Posiciona el aplicador del sensor dentro del envase del sensor alineando la línea oscura que tiene el aplicador con la marca oscura del envase. Después, presiona firmemente el aplicador del sensor hacia el envase del sensor hasta escuchar un clic. Ahora, posiciona el aplicador del sensor sobre la parte posterior del brazo y presione firmemente hasta que el sensor se encuentre posicionado y asegúrate que el sensor esté completamente pegado por los lados después de la aplicación. Ahora podrás iniciar tu sensor con la aplicación o el lector. El sensor va a terminarse automáticamente al final de su vida útil. En este punto, la aplicación o el lector te hará saber que es momento de reemplazar el sensor. Ahora José te va a mostrar cómo reemplazar el sensor. Para quitar el sensor viejo, despega suavemente los bordes del sensor y después, en un solo movimiento, retira el sensor. Consulta el inserto del sensor para ver las instrucciones de cómo desechar el sensor usado. Para aplicar un nuevo sensor, selecciona un nuevo lugar y repite las instrucciones mostradas al inicio de este video. Así de fácil es aplicar tu sensor Freestyle Libre 2 Plus. Y aquí vemos entonces lo fácil que es la instalación del sensor, ¿cierto? Y también desecharlo.
pero necesitamos una aplicación. Voy a mostrarles la aplicación de Android, pero también está disponible para iPhone. La aplicación Freestyle LibreLink permite visualizar sus niveles de glucosa utilizando su teléfono Android. Para iniciar, abra la aplicación Freestyle LibreLink. A continuación, coloque la parte posterior del teléfono cerca del sensor para escanearlo. Cada modelo de teléfono Android es diferente, por lo que es posible que sea necesario mover el teléfono para localizar su antena. Mantenga el teléfono sobre el sensor hasta que oiga 2 tonos si el volumen está activado. Espere a que se emitan ambos tonos antes de retirar el teléfono del sensor. Cada vez que escanee el sensor con Freestyle LibreLink, se mostrará en la pantalla el nivel actual de glucosa, una flecha de tendencia que indica las variaciones en la glucosa y un gráfico con los datos de glucosa correspondientes a las 8 horas anteriores. Vemos entonces que a través de esta aplicación y este sensor se puede hacer un monitoreo, al menos sin tantos traumas para los pacientes, un poquito más amigables con nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cuál es la visual que tienen entonces? Esto es más o menos lo que le muestra la aplicación, le muestra el tiempo en rango de esas glucosas intersticiales, si han habido episodios de hipoglicemia, hiperglicemia, y sobre todo se puede hacer un análisis conjunto con el paciente para saber si está cumpliendo con las metas objetivo. E incluso se pueden obtener gráficos muy ilustrativos que rápidamente le permiten a uno saber si hay un control metabólico y si va mejorando el paciente en ese control o no. El otro escenario en el que hay una evidencia consolidada del monitoreo remoto es la enfermedad cardiovascular. Me refiero específicamente a la hipertensión, falla cardíaca y fibrilación auricular. En el caso de la cardiología, estas enfermedades son modelos muy susceptibles de ser monitorizados de manera remota y es muy importante para alcanzar los controles y los objetivos del tratamiento. Voy a poner solamente un ejemplo de la fibrilación auricular paroxística en un escenario de una gestión clínica con episodios o con consultas periódicas y sin monitoreo continuo. ¿Qué es lo que pasaría? Si el paciente tiene una fibrilación auricular con los suficientes síntomas que lo lleve a consultar a urgencias, palpitaciones, deterioro de su clase funcional, un deterioro de una falla cardíaca con disnea y que deba ir al hospital para un manejo agudo, manejándole el ritmo o la frecuencia cardíaca a través de cardioversión, anticoagulación y todo lo que sabemos para el manejo de esta fibrilación auricular, pues perfecto, se diagnosticará. Pero muchas veces esa fibrilación auricular es oligo o asintomática y por periodos muy cortos de tiempo, que a pesar de que tengamos valoraciones por médicos de atención primaria o incluso especializada, son invisibles para el personal de la salud. El monitoreo continuo entonces nos permitirá aumentar la probabilidad del diagnóstico de estas fibrilaciones auriculares que no generan tantos síntomas y no esperar hasta que el paciente tenga una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida para consultar a urgencias y para hacer el diagnóstico. Si nosotros esperamos a esto, pues efectivamente va a generar un deterioro con respecto al pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, en cardiología tienen múltiples dispositivos con características distintas. Algunos nos dan información en un tiempo puntual, ¿cierto? Como son los pulsioxímetros, tensiómetros, básculas, glucómetros, pero otros son totalmente wearables, son totalmente inalámbricos, ¿cierto? O portátiles que nos permiten generar registros continuos basados en diferentes sistemas o diferentes tecnologías como las bandas, los anillos, los parches, ¿sí? Y que deben tener
Adicionalmente, pues una buena conectividad para transmisión de datos a través de dispositivos como smartphone o servicios de celular directo, modems, Wi-Fi o Bluetooth. Y lo más importante es que estos dispositivos deben correlacionarse con los síntomas del paciente a través de cuestionarios estandarizados para poder saber cuál es el control de las enfermedades que estamos monitorizando con estos dispositivos. Con respecto al registro de electrocardiográfico, existen múltiples dispositivos, también con diferentes características, unos de venta libre, otros que necesitan ser prescritos por los médicos, algunos activados por el paciente, por ende con registros cortos de 30 segundos y episódicos, como por ejemplo esta banda que parece como un smartwatch, o este dispositivo que nos permite tener 6 derivaciones y registros de 30 segundos y que podría ser de pronto útil en esos escenarios en los que los pacientes tengan fibrilaciones auriculares con algo de síntomas en el domicilio, palpitaciones o algo que permita evaluar cuál es la carga rítmica. Y tenemos otros dispositivos que deben ser prescritos, que seguramente estamos como médicos más familiarizados con ellos, como el Holter o los relatores de eventos, o incluso podríamos dejar monitores cardíacos implantables hasta por 5 años para tratar de evaluar la carga rítmica de esos pacientes, seguramente correlacionada con alguna sintomatología. Este dispositivo pues es una aplicación, me pareció bastante interesante, es aprobado por la FDA para el monitoreo y seguimiento de la fibrilación auricular precisamente, y se basa en utilizar la linterna de un dispositivo portátil, ¿sí? En este caso pues un smartphone. Los voy a dejar con la reseña. Con MoveFlow, automatizar la gestión de cobranzas es simple. Comienza la configuración de tu proyecto cargando los about the Fib Recheck application. In this video, you will learn how to take a measurement. Before you begin, follow these 3 steps. First, remove the protective case of your phone and disconnect your charger. Secondly, make sure you're in a well-lit room. Then, warm your hands if they are cold. Now, sit down and relax. Rest your arms on an even surface such as a table while you take the measurement. Start by opening the app and entering your PIN code. Tap Start Measurement. Your phone might have multiple cameras, so it's important to identify the correct one for the measurement. To locate the camera you should use for your Fib Recheck measurement, tap Remind Me How It Works. Place your finger over each camera lens one at a time until the circle is completely covered. You've now found the correct camera for the measurement. This is the camera you'll use for all future measurements. To comfortably perform the measurement, we recommend to place a finger on the camera while holding your phone in the same hand. Or, hold your phone with one hand and use a finger from your other hand to cover the camera. Important, make sure you don't cover the flashlight during this process. Now tap Ready. The measurement will start automatically and will take 1 minute. During the measurement, do not talk, move, or release your finger from the camera. Remain calm and breathe normally. When the measurement is completed, fill in the symptoms you are experiencing and how severe they were. Select the activity you are doing right before the measurement and press Save. Your result is now being analyzed by our clinically validated algorithm. After the measurement, there are 5 possible results. Regular, unclassified rhythm, possible atrial fibrillation, signal quality too low or inconclusive. Tap More Info if you want to know more about your result. If your result is signal quality too low, there are 2 other measurement methods you can try. Tap Start Measurement. Then, put your phone down on a table and gently place your finger on the camera, not on the flash. When the measurement is completed, the flash will turn off. Alternatively, you can rest your hand on the table and position the correct smartphone camera over your finger. Let the phone rest gently on your finger.
Congratulations, you completed your fib. Y miren cómo entonces con esta aplicación se puede hacer un registro también del ritmo cardíaco y los pacientes podrían evaluar si están en el escenario entonces de una fibrilación auricular. Este es un dispositivo otro muy similar llamado CardioMobile, que también permite un registro de al menos 60 segundos, de un minuto, de la frecuencia cardíaca y del ritmo cardíaco para evaluar, digamos que, escenarios de fibrilación auricular. Este dispositivo me pareció bastante interesante este artículo porque se evaluó en un estudio piloto de 100 pacientes que se encontraban en un periodo posablación, 3 o 4 meses, y se generaron registros estandarizados con este dispositivo que se iban cargando a una nube llamada CardioPro, y se comparó esta intervención con un grupo control en aras de evaluar cuál tenía mayor rendimiento para el diagnóstico de fibrilaciones auriculares recurrentes posablación después de un seguimiento de 6 meses. Esto era interpretado, toda esta información, por un médico de seguimiento, un cardiólogo. Él confirmaba o simplemente descartaba el episodio de fibrilación auricular y encontraron que 18 pacientes efectivamente habían tenido episodios de fibrilación auricular, pero que no había diferencias estadísticamente significativas entre los dispositivos, o digamos que la intervención basada en el dispositivo o la intervención de seguimiento estándar. La mediana de tiempo de detección sí fue menor en el dispositivo CardioMobile con la plataforma en la nube CardioPro. No hubo diferencias con respecto a utilización de servicios de salud y ansiedad, pero sí hubo más necesidad de monitoreos adicionales en el seguimiento estándar, lo cual podría ser beneficioso desde el punto de vista de control del gasto en este tipo de pacientes. Me pareció bastante novedoso. En el escenario de hipertensión arterial, sí que la tecnología también nos ayuda mucho. Este es un estudio observacional que partía de pacientes, en teoría, bien controlados con sus antihipertensivos, según controles de presión arterial en el consultorio, y compararon estados de control determinados por un monitoreo ambulatorio de presión arterial. En el primer mes se siguió los pacientes por 3 meses, y con un dispositivo llamado HeartGuide totalmente wearable, y se medían entonces esas presiones arteriales durante 6 momentos del día por 7 días al mes, los 3 meses de seguimiento. Y lo que encontraron fue que había una muy buena fiabilidad y reproducibilidad con un índice de correlación de 0.8 y un kappa-Cohen de 0.6, como lo vemos en esta gráfica, tanto en los escenarios de los pacientes que estaban controlados como en aquellos que no tenían control de su hipertensión arterial con cualquiera de las estrategias de monitoreo de presión. Este es el dispositivo, el HeartGuide, que se basa en mediciones oscilométricas. Pero no solamente se puede medir por oscilometría, también hay otras tecnologías como esta del ELO-One, que yo no sé si ustedes han visto, pero los dispositivos, sobre todo los smartwatch, tienen una luz verde. Esa luz verde lo que intenta hacer es evaluar cómo vibran las arterias debajo de la muñeca, y se basa en el mismo principio de detección que utilizan pues la mayoría de los monitores ópticos. Esto se traduce en una señal óptica que evalúa cuál es la forma de esa onda de pulso, y se pasa por un algoritmo de monitoreo óptico de presión arterial que elimina el ruido ruido de señal y traduce esto en controles de presión arterial. ¿Dónde encontrar entonces qué dispositivos están validados? Encontré esta página y me pareció bastante interesante, con una iniciativa conjunta de la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial de Hipertensión. Se llama STRIDE-P. Ustedes entran ahí y pueden encontrar esos monitoreos, esos dispositivos que están diseñados para monitoreo y que están validados para toma de presiones en casa, en el consultorio o incluso en algunas poblaciones específicas. Muy bien. Y en enfermedad renal crónica, en un escenario donde pues seguramente la mayoría son nefrólogos, se estarán preguntando, ¿y en la enfermedad renal crónica se ha evaluado estrategias de mGel?
Pues sí, sobre todo en enfermedad renal terminal o enfermedad renal avanzada. Esto es una revisión de alcance en el que se evaluaron qué tanto se había utilizado las estrategias de mHealth en hemodiálisis, en trasplante y en diálisis peritoneal, y encontraron que efectivamente se habían utilizado plataformas, aplicaciones, dispositivos de audio y de video, y que estaban básicamente enfocados en el monitoreo remoto de variables fisiológicas y de variables bioquímicas. Ellos al final entonces evalúan 38 artículos hasta el 20 de junio del 2023 y concluyen lo siguiente, que se ha utilizado ampliamente el mHealth en el manejo de la enfermedad renal terminal, pero que hay algunos vacíos, sobre todo en salud mental, calidad de vida y costos en estos pacientes. Esta aplicación me pareció bastante interesante en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que se basaba en un método de microlearning. Se utilizaban videos muy cortos de 3 minutos para entrenar a pacientes en temas en relación con la hemodiálisis, como manejo de la fístula, complicaciones en relación pues a la hemodiálisis en pacientes incidentes en hemodiálisis, y se comparó con una capacitación presencial que era mucho más larga, 10 minutos y 12 sesiones durante un mes. ¿Qué encontraron? Ellos intentaban evaluar si esto tenía algún impacto o diferencia entre las dos estrategias con respecto a percepción de la enfermedad y adherencia, y encontraron que esta aplicación basada en microlearning definitivamente mejoraba esa percepción de la enfermedad y que adicional a eso tenían mejor adherencia. El cambio del comportamiento definitivamente es un potencial muy importante de estas aplicaciones. Tiene la posibilidad de abordar el compromiso del paciente, se puede evaluar metas personalizadas o incluso recordatorios. Esta revisión, este estudio evalúa la calidad de la evidencia y de las aplicaciones tanto para Apple como para Android, que se centran específicamente entonces en adherencia. Estas tienen funciones como alerta, seguimiento, recordatorio o almacenamiento de datos, y evalúan esa calidad con respecto a qué tantas funciones cumplen, si pueden tener información adicional y cuál es el tipo de intervención. Encuentran que la mayoría son intervenciones conductuales y otras educacionales. Ahora, también evalúan cuáles son esas percepciones que tienen los usuarios y qué es lo que califican ellos como experiencias positivas, experiencias negativas o funciones que posiblemente podrían tener opción de mejora. Las reseñas, la mayoría fueron positivos. Encontraron que un gran número de aplicaciones se han utilizado para evaluar adherencia y que la mayoría de esas aplicaciones tienen características que, como les decía, presentan un enfoque conductual, pero que a pesar de los comentarios positivos hay algunas limitaciones actuales que tienen que ver más con los desarrollos o las actualizaciones de las aplicaciones que las hacen obsoletas de manera muy rápida. Estas son algunas de las aplicaciones que encontré bastante referenciadas, como MediSafe y MyTherapy, que nos pueden ayudar en esas estrategias de mejorar la adherencia en nuestros pacientes. Ahora, ¿sirve o no sirve? Este metaanálisis y revisión sistemática nos confirma que sí. Incluyeron 14 estudios con diferentes enfermedades y concluyen que definitivamente mejora la adherencia el uso de estas aplicaciones. Ahora, ¿dónde buscarlo? Encontré esta página. Ustedes pueden encontrar aquí diferentes aplicaciones y filtrar según la información de interés basado pues en la patología o la enfermedad que usted tenga. Y aquí, de hecho, miren que acá está el FreeBScheck, el FreeStyle y diferentes aplicaciones que podrían ser útiles dependiendo la patología de nuestro paciente. Por último, las terapias digitales apoyan la autogestión médica. Estas son estrategias que se digitalizan, entonces los tratamientos tradicionales como tratamientos cognitivos conductuales, y tienen mayor aplicabilidad en escenarios como la depresión, el dolor crónico, el insomnio o el estrés. Esta aplicación llamada Rejoin fue evaluada como terapia adyuvante en el tratamiento de pacientes con depresión mayor que estaban en manejo con monoterapia
para su depresión y que tenían mal control de sus síntomas depresivos. Entonces se aleatorizaron a recibir una estrategia de intervención basada en terapia cognitivo-conductual por esta aplicación más su tratamiento antidepresivo versus una aplicación simulada y el tratamiento antidepresivo, que encontraron que definitivamente utilizar esa aplicación mejoraba el control de la depresión con una respuesta total o parcial mayor al 50%, con una remisión incluso hasta el 18.2% a las 6 semanas y con un nivel de satisfacción bastante bueno. Ahora, en el momento en que nosotros decidamos prescribir estas aplicaciones o al menos recomendarlas, debemos tener algunas premisas, y es que esas deben ser fáciles de utilizar, que deben integrarse a nuestra gestión clínica, al estilo de vida de los pacientes, y que adicional a eso, pues también debemos, digamos que garantizar que se las suministren al paciente o que se puedan cobrar esas tecnologías. Las expectativas deben ser resueltas o atendidas, tanto las necesidades del clínico como de los pacientes, y además la experiencia, nosotros debemos ser los primeros en utilizar la app, debe ser recomendada por colegas y ojalá por sociedades científicas, y obviamente deben tener una evidencia que esté alineada con las guías internacionales de manejo. La alfabetización en salud definitivamente es un potencial importante de estas aplicaciones. Las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera que nos guste, pueden ser una opción para cerrar la brecha de alfabetización en salud, y sobre todo son importantes en la oportunidad para cerrar esa alfabetización, esa brecha en áreas rurales. Nosotros somos el 6º país que más gasta tiempo en redes sociales, con 3 horas y 22 minutos. Ojalá aparte de eso pudiésemos involucrar a los pacientes en información de salud. Encontré esta otra herramienta basada en la web que se llama CardioSmart del Colegio Americano de Cardiología, en el cual los pacientes pueden encontrar infografías orientadas a patología cardiovascular que tienen una adaptación no solamente desde el punto de vista cultural, sino que está disponible en varios idiomas, e incluso esta, por ejemplo, tiene un enfoque de género en el que nos muestran las diferencias que hay en la enfermedad cardíaca en las mujeres. Y no quiero dejar de lado los grupos de pares. Es muy importante que los pacientes estén acompañados y que de alguna manera puedan sentir algo de apoyo de alguien que está pasando por una situación similar. Estos son algunos de los grupos de pares o de las herramientas digitales que pueden utilizar: Patient Like Me, Woman Heart, pero también el Ministerio de Salud tiene una lista de las asociaciones para pacientes en los cuales ustedes pueden encontrar algunas asociaciones que podrían estar involucradas con la enfermedad que padece nuestro paciente. Definitivamente el social media nos ayuda a compartir información, ideas, mensajes personales y otros contenidos para esa alfabetización. Por ende, son amplificadores de nuestra atención, responden a esa necesidad de autogestión, nos ayudan a cambiar conductas y a mejorar adherencia entonces en el paciente. Y vuelven el paciente o le devuelven ese rol activo con procesos de toma de decisiones compartidas, medicina preventiva o cambios en el estilo de vida. Créanlo o no, los pacientes todavía confían en nosotros como fuente de información. ¿Por qué no recomendar entonces las cuentas de colegas? Creo que esto es importante, debemos mirar quiénes le hablan a los pacientes. ¿Por qué no mirar a ver cuál es esa fuente de información y que esto se convierta en una estrategia para combatir la desinformación en la alfabetización en salud? Aquí solo unos ejemplos de cuentas, tanto de medicina interna como de nefrología, cardiología y otros perfiles como de endocrinología, reumatología, que son interesantes seguirlos y, por qué no, darle voz a esos colegas para que alfabeticen, para que eduquen a nuestros pacientes y podamos aprender con ellos. Vamos a hablar de un viejo conocido y ya con una práctica consolidada y mucho más desde la pandemia. Y este auge de la telemedicina depende de que tenemos un internet con mayor velocidad y capacidad,
Se proyecta que va a tener un crecimiento futuro e incluso instituciones referentes en el mundo como la Clínica de Mayo tienen un centro de operaciones de su departamento de telesalud. Con respecto a la historia, muchos la remontan a civilizaciones milenarias que intentaban de alguna manera comunicar posibles brotes o enfermedades que los amenazaban, y pues nosotros en este momento tenemos claramente un mejor ancho de banda. Y tal vez ejemplo muy famoso, tal vez uno de los más famosos, en 1999, cuando Jerry Nielsen, que es una investigadora y emergencióloga estadounidense, se encontraba en la Antártida en un programa de investigación y por condiciones meteorológicas no podía ser evacuada. Ella en un autoexamen se diagnostica pues una masa, se documenta pues una masa en una mama, y a través de videollamadas es orientada para tomarse ella misma la biopsia. A través de helicóptero recogen la biopsia, confirman el diagnóstico y además le suministran posteriormente la medicación, y ella adelanta su tratamiento quimioterapéutico con orientación por telesalud. La taxonomía de la telemedicina depende de la funcionalidad, la aplicación. Algunas sirven para consulta, otras sirven para analizar exámenes de manera asincrónica, y la aplicación tiene que ver más con la especialidad: telenefrología, teleendocrino, telereumatología, y esto tiene un marco normativo que es la resolución 2654 en nuestro país del 2019, que describe las categorías como telemedicina interactiva, donde debe haber una sincronía; telemedicina no interactiva, donde puede haber una estrategia como store and forward, donde cargo unos exámenes y después se me interpretan; teleexperticia, con interacción entre personal de la salud, que puede ser médico o no; y telemonitoreo, que involucra otros dispositivos tecnológicos muy útil en escenarios como hospitalización domiciliaria, donde hay que hacerle seguimiento a variables fisiológicas o bioquímicas. Este es el marco normativo, entonces debe responder a unos principios de libre escogencia, autonomía profesional, responsabilidad profesional, competencia o consentimiento informado. Y aquí por último unos ejemplos donde nos evalúan, por ejemplo en este estudio, una revisión sistemática, si la intervención por telemedicina para la orientación de la cefalea difiere de una intervención por neurólogo de manera presencial, y vemos que no hay diferencias con respecto ni a la eficacia de tratamiento ni a la adherencia, e incluso sí una mejor factibilidad debido a que hay menor tiempo en la teleconsulta y una mayor conveniencia de la telemedicina. E incluso se han evaluado programas de telemedicina o de telesalud en el control del asma en poblaciones de riesgo como las embarazadas. Y en este estudio en Melbourne, en 2 clínicas de atención prenatal, se evaluaron entonces 72 embarazadas y se aleatorizaron a un programa basado en telesalud con un dispositivo que permitía medir el BEF1, el BEF6. Se tenía también una aplicación llamada Breathe Easy que permitía registrar los síntomas y la utilización de medicamentos, y tenían un plan estructurado que estaba en línea con las guías de manejo de GINA versus una atención habitual para ese control del asma. ¿Y qué encontraron en el seguimiento a 6 meses? Que definitivamente mejoraba tanto el control, estadísticamente significativa a favor del grupo intervenido por telesalud, y mejoraba la calidad de vida de estos pacientes. Esta otra experiencia en Nueva Zelanda de melanomas, se entrenan a enfermeras para que tomen esas imágenes a través de dermatoscopia, o esas fotografías a través de dermatoscopia líquida, hacen la historia clínica, el examen físico completo y lo comparten a través de una nube. Se cargan esas imágenes que van a ser valoradas por un dermatólogo posteriormente, quien orienta a la paciente por teleconsulta o telemedicina con respecto a la necesidad o no de biopsia. Y miren que esa estrategia tuvo un muy buen rendimiento y la mayoría de los melanomas fueron documentados in situ. Yo creo que realmente la telemedicina es una oportunidad o una herramienta en nuestro país, porque recordemos que casi la 1/4 parte de nuestra población aún se encuentra en área rural. Con respecto a la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, estos modelos de lenguaje de gran escala, creo que sí le han puesto un freno a Dr. Google, pero tenemos que ser cautelosos. Definitivamente tienen un potencial en investigación, en educación y también en el cuidado del paciente.
puede mejorar la relación médico-paciente, traducir términos técnicos y con esto mejorar el entendimiento de la comprensión terapéutica de esos resúmenes clínicos que a veces es difícil que los pacientes entiendan, y por ende entonces reduce las cargas asistenciales y también mejora esa comprensión de lo que yo quiero informarle al paciente. Ojo, que todavía requiere supervisión humana. Y si nosotros analizamos esta revisión sombrilla de la síntesis de la evidencia que hay con respecto a la inteligencia artificial en el escenario específico de los pacientes en automonitoreo o manejo de enfermedades, miren que la calidad de la evidencia todavía sigue siendo muy mala. Entonces, recomendarle a un paciente que genere un diagnóstico a través de ChatGPT podría ser una estrategia tal vez no válida en este momento. El panorama es distinto según la población que evaluemos. No es lo mismo evaluar pacientes jóvenes que pacientes que eventualmente sean adultos mayores o que tengan condiciones sociales diferentes. Esta tal vez podría haber sido la primera diapositiva, pero lo hice de esta manera porque creo que la innovación debe involucrar la novedad, la originalidad, el perfeccionamiento, y la tecnología, ese conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. No quería condicionar esta presentación a que lo que yo les iba a mostrar era innovación y tecnología. Un ejemplo de esto es que debemos siempre estar a la vanguardia y debemos invitarnos siempre a tener un pensamiento de diseño en el cual los pacientes encuentren soluciones a partir de su experiencia. Debemos observar nuestro entorno para entender cómo plantearle soluciones a esos pacientes. Un pensamiento de diseño que tiene estos pilares: innovar para responder a las necesidades de las personas, un proceso de resolución de problemas probado y accesible, investigación centrada en el ser humano, el trabajo en equipo colectivo y diverso, y sobre todo la creación rápida de prototipos que deben ser probados en los usuarios, en este caso en los pacientes, para retroalimentarlos y hacer mejoras rápidas. Dos ejemplos de pensamiento de diseño con la realidad virtual de la CardioCrea, con el permiso del doctor Eduardo Zúñiga. Hola, bienvenidos a Diálisis Modo Cardio, un proyecto que hoy es realidad gracias a la CardioCrea, donde varias personas durante muchos meses investigaron las necesidades de nuestros pacientes y hoy podemos brindar una diálisis humanizada, una diálisis donde van a poder permitirse salir de este espacio durante las 4 horas, tener una realidad y una experiencia única en Colombia. Ahora los invito a conocer nuestra unidad de recambio plasmático. Acompáñenme. En este espacio atendemos muchos pacientes con enfermedades inmunológicas, trasplantes, enfermedades renales y neurológicas. Hoy cumplimos no solamente con sacar a nuestros pacientes de la unidad por intensivo, sino que también ofrecemos un espacio donde ellos puedan tener una experiencia única que haga más amable este difícil momento. Ven y conoce nuestra unidad de recambio plasmático única en Colombia y Latinoamérica. Este es solo uno de los proyectos de innovación de la CardioCrea, nuestro modelo de innovación. Porque en la cardio, si lo crees, lo creas. Esto es un ejemplo de pensamiento de diseño, pero no quiere decir que sea mejor que este. Esto es una foto que me compartió el doctor Víctor de la Espriella de su programa de nefroprotección de atención primaria en la costa atlántica, y esto también le permite a los pacientes acceder a consultas especializadas que de otra forma no podrían ser factibles. ¿Tenemos retos? Claramente. Limitaciones en la evidencia, en esa calidad de los estudios, con muchos riesgos de sesgo, con una asincronía entre la aparición de las aplicaciones y la evidencia de las mismas. Pero definitivamente las tecnologías digitales en salud portátiles nos muestran patrones que antes no veíamos. Debemos tratar de superar algunos retos como la propiedad de esos datos, cómo los vamos a manejar, cuál va a ser la confidencialidad y cuáles son esos aspectos éticos que se deben superar. ¿Cuál es ese acceso que tienen los pacientes, la equidad de estas tecnologías, la democratización de las mismas?
Debemos avanzar en estándares de interoperabilidad, de integración dentro de un ambiente clínico, de empoderamiento del paciente y del cobro o reembolso de estas tecnologías. Debemos regular claramente esa seguridad y propender por la confianza y esa democratización que hablábamos de estos dispositivos electrónicos para que no se vuelvan, y estos avances innovadores, para que no se vuelvan algo de algunos, sino que se vuelvan la norma, y sobre todo generar la suficiente confianza para que los pacientes se sientan tranquilos respecto a la que se va a hacer y cómo se va a manejar la información. Y definitivamente debemos estar conectados y propender por la interoperabilidad, que seguramente requerirá iniciativas gubernamentales y que nos permitan tener toda esta información de estos dispositivos tecnológicos para guiar nuestra decisión clínica en tiempo real. Desafíos prácticos en este monitoreo remoto: los modelos de reembolso son insuficientes, hay una falta de evidencia en la práctica real y hay una evidencia clínica limitada. La invitación entonces es ser creativos, es encontrar esa propia clase de belleza, una belleza que seguramente le aporte a resolver problemas complejos como lo que nos proponen las enfermedades crónicas de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Cristian, la verdad, quedamos creo que sin comentarios ante tan vasta cantidad de información de cómo las tecnologías están afectando el cuidado de las enfermedades crónicas. De verdad, muchas cosas que de pronto ya muchos de nosotros podemos conocer de antemano, pero hay otras tecnologías que uno ve y dice, bueno, ¿será que en algún momento nosotros podríamos estar, digamos, ser partícipes de primera mano de este tipo de tecnologías? Te felicito, la verdad, muy buena intervención. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas, pues en aras de tiempo, la verdad, ni sentí la hora que pasó volando, pero muy buena. Entonces, no sé si en el auditorio hay alguna pregunta que quieran hacer a nuestro conferencista. Bueno, no veo manos levantadas, no veo otros mensajes en el chat. Listo, yo creo que en aras de tiempo, pues siendo respetuosos al paso que nos dieron, pues quedaríamos atentos. No sé, Cristian, si les dejas al auditorio y nos dejas por ahí el sitio donde un contacto, o sea, un correo electrónico, o sea, no sé si un número de WhatsApp personal donde te puedan contactar. Pero la verdad, este es un tema que genera mucha inquietud. Seguramente muchos de nosotros que estuvimos aquí presentes saldremos luego a indagar más sobre qué tecnologías podemos tratar de acercar a nuestra práctica diaria. Entonces, no sé, Cristian, si hay algún correo que quieras compartir o algo para si alguien te quiere escribir posteriormente. Claro que sí. Acá lo voy a dejar en el chat. Cualquier cosa, a la orden. Estamos prestos a resolver todas las inquietudes y pues nada, seguir aprendiendo, como digo siempre. Claro, no, tremendo, magistral, de verdad, mi admiración por lo que lograste comprender tan extenso en una hora y un piquito, pero muy buena la verdad, y bueno, va a quedar también en el canal de YouTube de Asocolnet para las personas que quieran luego nuevamente hacer una nueva visita de esta excelente conferencia, y si la quieren compartir, la quieren difundir a sus grupos de trabajo, sean bienvenidos. La idea es que estemos expuestos a nuevas ideas, y ahí empiezan esas mentes inquietas, empiezan a generar nuevas ideas, nuevos prototipos, y que quita que de pronto esta sea la semillita para que muchas personas salgan a proponer cosas diferentes en lo que hacen en su día a día. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad, un espacio muy proso. Espero que para ustedes también lo haya sido. Y bueno, no siendo más, pues nos despedimos y los seguimos viendo en los próximos eventos, en los próximos webinars de los martes de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.